Ajá, ok. Entonces, la clase pasada arrancamos a trabajar con las medidas estadísticas. Entonces, hagamos un pequeño recuento. Las medidas estadísticas que vamos a trabajar en este curso las estamos dividiendo en cuatro grupos. Las medidas de tendencia, las medidas de localización, esas son las que vamos a trabajar en la clase de hoy. Y de hecho, en términos de las medidas de tendencia, ya vimos el promedio, vimos las propiedades del promedio, vimos varios ejemplos que involucran el promedio tanto con datos brutos, o sea, con datos sin agrupar, como con datos agrupados, ya sea en tablas o con categorías numéricas o con intervalos. Y hoy en particular vamos a trabajar con el resto de medidas de tendencia, es decir, con la mediana y con la moda, y con las medidas de localización, es decir, con los percentiles. Esa va a ser básicamente la clase de hoy. Y la próxima clase vamos a arrancar con las medidas de variabilidad. Todo eso, obviamente, ya está subido en el Moodle. Eh, Como siempre, todo el material de hoy, incluida la grabación, el código de R, los apuntes que hagamos en el tablero, los voy a subir también a Dropbox y a Moodle. Eh, de las medidas estadísticas que nos harían falta serían las de variabilidad, que las vamos a trabajar la próxima clase, y las de forma. Y las de forma. Luego vamos a trabajar con gráficos, o sea, con histogramas, con diagramas de caja, con visualizaciones en general. Y luego vamos a trabajar con dos variables a la vez. Y con eso yo creo que vamos a cerrar el módulo de estadística descriptiva. Pero bueno, hoy nos vamos a enfocar en medidas de tendencia, o sea, la que nos falta, mediana, moda, y las de localización, o sea, percentiles. Hoy vamos a hacer harto trabajo. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla para arrancar y empezar a estudiar estas medidas. Entonces, ya habíamos trabajado con la media, permítanme, les comparto. No les había compartido. Ajá. Entonces, vamos a revisar un momento. Entonces, la media aritmética o promedio o simplemente media, ya la habíamos trabajado, todo esto ya lo cubrimos, todo esto está bien. Hoy vamos a trabajar un poquito más con este ejemplo por intervalos, pero eso va a ser hacia el final. La media ponderada era una lecturita de un párrafo que usted tenía que hacer para hoy, pues eso es básicamente un promedio como usted calcula las calificaciones. Entonces vamos a arrancar con la mediana. La mediana también se le denomina percentil 50. La mediana se le denomina percentil 50 y el símbolo para nosotros va a ser este, P50, P50. Entonces, en términos conceptuales, la mediana es el valor que de alguna manera acumula o tiene por debajo el 50% de los datos, es decir, que por encima tiene el otro 50% de los datos. Entonces, antes de ir sobre la formulación matemática y sobre la fórmula, quisiera que hiciéramos dos ejemplos muy chiquiticos para que usted entienda bien el concepto. Considere un primer caso donde la cantidad de datos es, por ejemplo, 6. El número de datos es 6. Es decir, la cantidad de datos es un número par. Y esta explicación que voy a hacer en este momento es una explicación simplemente para que usted entienda el concepto, porque honestamente las bases de datos con 6 valores pues son demasiado chiquitas, entonces como que se pierde, digamos que ninguna base de datos va a ser así de pequeña. Esto es simplemente para explicarle a usted el concepto. Entonces, imagínese que usted tiene 6 datos, imagínese que usted tiene 6 datos, X1, X2, bueno, etcétera, 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 hasta X6, y que usted los va a representar sobre una línea recta ordenados ascendentemente. Entonces aquí usted va a poner el valor más pequeño, aquí luego va a poner otro, luego tal vez más alejado está el tercero, luego tal vez más alejado está el cuarto, luego está de pronto cerquita el quinto y también cerquita está el sexto. Aquí están todos los datos. Si alguien tiene problema viendo, me dice por favor y yo le hago aquí zoom o miro ahí que me invento. Entonces aquí están los datos representados con punticos
de menor a mayor. Cuando, esta es una convención que no habíamos hablado antes, pero la vamos a decir de una vez, cuando usted tenga los datos ordenados de menor a mayor, se suele poner un paréntesis, es decir, este primer datico se le pone así, X con un paréntesis sub 1. Eso quiere decir que es el primer dato no de la serie original, no del conjunto de datos original, sino que es el primer dato cuando se ordenan de menor a mayor. ¿Que coincide con el primer dato de la base de datos? Pues si los datos ya vienen organizados, pues sí. Pero este primer dato de la base de datos no necesariamente coincide con el primer dato ordenado de menor a mayor. Puede que sí. Entonces, este de aquí va a ser el segundo dato. O sea que, mire, se escribe así, X sub 2 con un paréntesis. Ese paréntesis nuevamente indica que están ordenados. X sub 3, bueno, X sub 4, bla, 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 5, 6, y este sería el sexto, ¿no? Este de aquí sería X sub 6 con un paréntesis. Bueno, entonces la mediana es aquel valor que acumula el 50% de los datos, es decir, por debajo de ese valor está el 50% de los datos. Entonces alguien me puede decir, ah, pues muy fácil, en este caso, la mediana va a estar, pues, permítame, aquí yo termino de poner los símbolos, este sería X4 y este sería X sub 5. Entonces aquí los daticos ordenados de menor a mayor. Entonces, alguien me puede decir, ok, pues la mediana en este caso es muy fácil, porque si yo necesito un valor que acumule la mitad de los datos, que en este caso la mitad de los datos son 3, pues va a ser cualquier valor entre 3 y 4, ¿no? Mire que cualquier valor entre 3 y 4 tiene por detrás, tiene por debajo la mitad de los datos y la otra mitad por encima. O sea que cuando el número de datos es par, la mediana es ese valor que está justo en la mitad entre x3 y x4. Este valorcito de aquí, este valorcito que acá que yo estoy poniendo en negro, esa va a ser la mediana. Ese va a ser P50. Ese P50, si usted se da cuenta, es más, si quiere trace una línea imaginaria, aquí yo la pongo punteadita, por detrás de esa línea imaginaria está el 50% de los datos. Por delante de esa línea imaginaria está el otro 50% de los datos, que en este caso son 3 y 3, ¿no? Entonces, usted me va a decir, no, pero pues muy fácil. Simplemente ordeno los datos y cojo el valor que está entre la mitad de los dos datos centrales. Y la respuesta es sí, es así de fácil. Eh, entonces, claro, cuando usted tiene 6 datos, pues ordenar los datos no es tan difícil. Pero si usted ya en lugar de 6 datos tiene 10, o tiene 100, o tiene 1000, ahí es cuando se empieza a complicar el asunto. Pero el concepto no cambia. El concepto no cambia. La mediana es aquel valor que acumula el 50% de los datos. Claro, ¿hay que ordenarlos? Sí. Cuando el conjunto de datos es par, pues tengo que encontrar los dos datos centrales y coger el valor que está en toda la mitad. Sí, siempre va a ser eso. Lo que pasa es que entre más datos tenga, pues es más complicado hacer ese cálculo. Pero la interpretación nunca va a cambiar. Ese valor acumula el 50% de los datos. Por debajo de ese valor y por encima está el 50% de los datos. Entonces, si usted ve la fórmula que yo le tengo aquí en las diapositivas, si usted ve la fórmula, acá dice, si n es par, si n es par, usted necesita las dos posiciones centrales, mire que está entre paréntesis, eso indica que los datos están ordenados de menor a mayor, y dividirlas entre dos. Claro, dividido dos, ¿por qué? Porque usted necesita el punto medio de esas dos observaciones. Entonces veamos la fórmula, mire, n medios y n medios más 1. Entonces si alguien me dice en este primer casito, bueno, Juan Camilo, ¿cuánto es n medios? Pues n medios es, bueno, 6 dividido 2 me da 3. Ok. Ahora, ¿cuánto me da n medios más 1? N medios más 1, pues me da, bueno, 3 más 1, 4. O sea que la mediana
está entre las observaciones 3 y 4. Mire que es exactamente las dos posiciones que he utilizado como referencia. O sea que en ese caso, si yo fuera a calcular la mediana, el percentil 50 le va a dar a, usted coge la observación en la posición 3, pilas. No tiene que coger 3, es la observación de la posición 3. Que si la observación es 17.1, listo, es 17.1. Que si la observación es 84.7, listo, es 84.7. Es la tercera observación ordenada de menor a mayor. No es 3, es la tercera posición. Más la observación de la cuarta posición y todo dividido 2. Juan Camilo, ¿por qué dividido 2? Para que me quede en toda la mitad, para que me quede en toda la mitad. Entonces, si quiere, para que usted pueda de alguna manera ver esto un poco más fácil, hagámoslo en R en un caso muy chiquitico, hagámoslo en un caso muy chiquitico. Aquí yo voy a poner, mire que tengo un script abierto, bueno, aquí yo estaba trabajando en otra cosa, entonces cuando usted abra R, recuerde, le va a aparecer esto, una consola, el ambiente, la ayuda, ahí. En la parte superior izquierda voy a abrir un script nuevo, no un libro, no una aplicación, no Python, nada, un script nuevo de R. Listo. Recuerde que todo esto usted lo va a tener disponible en el Moodle, no hay ningún problema. Y voy a poner aquí un par de comentarios. Entonces voy a poner aquí mediana. Listo. Entonces aquí, este es el título. Por eso lo pongo entre numerales, porque este es el título. Recuerde que cualquier cosa después de un hashtag es un comentario, ¿no? Entonces aquí voy a poner un conjunto de datos con n par, donde n es par, donde n es par. Y me voy a inventar un conjunto de datos cualquiera, o sea, ni siquiera los voy Profe, a... profe, Sí, profe. sí, sí, escucho. ¿Estoy escuchando? ¿Quién iba a hablar? Creo que esa persona se desconectó o algo. ¿Me escuchan? Sí, señor. Gracias. Hay una persona que iba a hablar, pero creo que se desconectó o algo. Bueno, vamos a esperarla cuando quiera intervenir, la dejaré intervenir. Bueno, entonces voy a poner un conjunto de datos cualquiera. Voy a poner un conjunto de datos cualquiera y me voy a inventar los números aquí. Los voy a poner en desorden. Los voy a poner aquí. Hola, no, profe, no, sino que está el internet muy malo y hace rato iba a hacer la pregunta y ya, Ok, sino que no sabía cómo sacar el script, pero ya, profe, sino que estoy de... ok, entiendo. Eh, todo este script, si quieren, no lo repliquen, yo se los voy a dar, simplemente entiendan lo que estoy haciendo. Si quiere, no se ponga a hacerlo al mismo tiempo conmigo. Si quiere, simplemente entiéndalo y ya. Entonces voy a poner 5 datos cualesquiera. Voy a poner aquí 5, 1, voy a poner otra vez 5, voy a poner ahora 2, voy a poner ahora 7. Y como es un conjunto de datos par, entonces ahorita voy a ponerle 4. Listo. Ahí está el conjunto de datos. Ese conjunto de datos, bueno, voy a limpiar la consola. Recuerda que aquí tengo la escobita. Eh, no los he ejecutado, los voy a ejecutar. Todo lo guardé en un objeto que se llama X. Y bueno, ahí están los 6 datos. ¿Cómo estoy seguro de que tengo 6 datos? Pues bueno, número 1, lo puedo ver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Número 2, si yo voy a calcular el tamaño de la muestra, recuerde que eso lo puedo hacer con la función length y me tienen que dar 6. Entonces, perfecto, ahí está muy bien. No voy a guardar ese resultado, simplemente quería rectificarlo. Entonces, si yo fuera a calcular a mano la mediana, lo cual uno hace rara vez, pues porque cuando los datos son grandes, o sea, cuando yo tengo 1000 datos o algo así, pues uno no lo va a hacer a mano.
Si yo fuera a calcular a mano la mediana, lo primero que yo debería hacer es ordenar los datos. Listo. Para ordenar los datos de menor a mayor, usted simplemente le puede poner la función, puede utilizar la rutina sort, S-O-R-T, sort, y pone sort X. Listo. Vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, voy a limpiar la consola. Aquí está X, pum. Y ahora voy a ordenar los datos de menor a mayor. Ahora sí, mire, 1, 2, 4, 5, 5 y 7. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las posiciones que debería yo tener en cuenta? Ah, la posición 3 y la posición 4. ¿Quién está en la posición 3? Ah, pues es 4. ¿Quién está en la posición 4? Ah, 5. O sea que el valor de la mediana va a estar entre 4 y 5. O sea, 4.5. Si usted se da cuenta, 4 más 5, 9. Dividido 2, 4.5. Error típico, decir, ah, no, pues la mediana va a estar en la posición 3 y en la posición 4, entonces 3 más 4, 7, dividido 2, 3.5. No, muy mal. El dato de la posición 3 es 4. Luego lo promedio con el dato de la posición 4, que es 5. Y eso sí me da 4.5. Ahora, otro error típico sería decir, ah, no, mire, la mediana está entre 5 y 2. Muy mal, porque claramente ahí los datos no están organizados. Entonces ya sabemos que la mediana me va a dar 4.5. Pero esto es si yo lo fuera a hacer a mano. Si yo fuera a hacerlo a mano uno por uno, o sea, como ordenar los datos, ver la posición 3, ver la posición 4 y luego ordenarlas. En R ya existe una rutina para hacer ese cálculo automáticamente sin necesidad de ponerse a hacer todo eso a mano. Entonces el cálculo, una manera de calcular la mediana en R así supremamente rápido es así con la instrucción median, así median en inglés. Y usted simplemente pone los datos. Entonces, esa rutina median le calcula a usted la mediana automáticamente, le calcula a usted todo de una. O sea, usted no se tiene que poner que a ordenar los datos, que a ver que cuál es la posición 3, que a ver que cuál es la posición 4 de una. Y mire, le da 4.5. Perfecto. Ahora, ¿qué necesita usted para poder usar esa rutina median? Pues usted lo que necesita es tener los datos brutos. O sea, usted tiene que tener todos los datos uno por uno. ¿Que tienen que estar ordenados? No. Esa rutina median lo ordena por usted. Que usted tiene que ponerse a identificar que cuál es el 4, que cuál es... No. Ya eso lo hace usted automáticamente. Lo importante es que los datos estén brutos, o sea, uno por uno. Que si son 1000, son 1000. Que si son 100, son 100. Que si son 6, son 6. Listo. Ahora, otra manera para calcular la mediana es la siguiente. La mediana, dijimos que es el percentil 50. Dijimos que es el percentil 50. Entonces, la mediana, y aquí esto se lo voy a escribir en mayúsculas, la mediana es el otro nombre, el otro nombre típico es el mismo percentil 50. O también usted lo puede llamar así, cuantil, con N, cuantil 50. ¿Por qué 50? Porque el 50% de los datos está antes de ese valor. Listo. Entonces, otra manera de hacerlo en R es muy fácil. Usted simplemente escribe la rutina quantile con N, quantile con N. Pone el conjunto de datos y además usted tiene que especificar cuál percentil quiere. Eso usted lo hace el argumento props de probabilidad. Pero bueno, yo quiero el percentil 50.
O sea que usted tiene que escribir 0.5. ¿Por qué? Porque es el 50%. Es el valor que acumula el 50% de los datos. Entonces, en ese caso, mire, le da otra vez 4.5. Entonces, si usted fuera a interpretar ese dato, lo que usted tiene que decir es, el 50% de los datos es inferior a o se encuentra por debajo de 4.5 unidades. Que si es ingresos, ingresos, que si es peso, si es temperatura, temperatura, si es resistencia, resistencia, si es, bueno, la variable que usted quiera. Listo. Entonces, así se calcula una mediana en R y yo le aconsejo hacer esto cuando usted tenga un conjunto de datos grande. ¿Por qué? Porque imagínese mientras usted los ordena, mientras usted mira cuál es la posición de la mitad, bla, bla, bla. Ahora, si el conjunto de datos es par, pues ya usted sabe cómo se hace. Cuando el conjunto de datos sea impar, o sea, voy a hacerlo aquí con 7, bueno, hagámoslo con 5 daticos. Supongamos que el conjunto de datos n es igual a 5, si la cantidad de datos es 5, es decir, un número impar. Y usted ya me va a decir qué va a pasar. O sea, el conjunto de datos va a ser x1, x2, hasta x sub 5. Listo. Entonces usted ordena los datos de menor a mayor. O sea, usted pone aquí, aquí está el primer dato, de pronto aquí lejitos está el otro dato, aquí hay otro dato, por aquí va a estar otro dato y por aquí va a estar otro dato. Ordenados de menor a mayor. O sea que este primer dato va a ser x1, x1 con paréntesis, ¿no? Porque es el primer dato ordenado ascendentemente, x2, este de aquí va a ser x3, este de aquí va a ser x4, entre paréntesis, y este de aquí va a ser x5. Listo. Entonces, si yo le digo a usted, ¿cuál es la mediana? ¿Cuál es el valor que separa en dos grupos iguales los datos de la misma cantidad? Pues, mire que ya están los datos ordenados ascendentemente, ¿no? Entonces usted dice, bueno, ¿cuál es el valor que me separa en dos partes iguales este conjunto de datos? Ah, bueno, cuando el conjunto de datos sea impar, mire que el valor que le separa el conjunto de datos en dos es este dato, es el que está en toda la mitad, ¿no? Ese valor de ahí, este valor de aquí, va a ser la mediana. Entonces, cuando el conjunto de datos sea impar, usted se tiene que enfocar en el dato que le queda en toda la mitad. En este caso es el dato número 3. Entonces mire que desde el dato, por eso aquí yo trazo una línea punteada, desde el dato número 3 para atrás está el 50% de los datos. Y desde el dato 3 para adelante está el otro 50% de los datos. O sea que, y por eso es que aquí le aparece a usted en la fórmula, que cuando el conjunto de datos es impar, la mediana es el dato, ya no tiene que promediar, ya no tiene que identificar dos datos, no, es el dato en la posición n+1 sobre 2. Ah, bueno, entonces usted me dirá, ¿cómo así la posición n+1 sobre 2? Ah, pues bueno, hagámoslo aquí entre todos. N+1 sobre 2, pues sería, bueno, 5 más 1, 6, ¿no? Sobre 2, ah, pues me da 3. O sea que es el dato de la tercera posición, es el dato de la tercera posición, o sea, la mediana es el dato de la posición número 3. Punto. Juan Camilo, que yo siempre tengo que ponerme a ordenar los datos, que identificar la posición y todo eso. La respuesta es no. Hagamos un ejemplito súper rápido en R. Aquí voy a poner otro, voy a poner aquí, voy a ponerle aquí de comentario conjunto, conjunto de datos con n
donde n, para ponerlo igual que antes, donde n es impar. Y ese conjunto de datos lo voy a llamar y, o en la letra que usted quiera. Y voy a poner aquí los números que se me vengan a la cabeza. 7, 2, otra vez 2, se pueden repetir, eso no pasa nada. 5, y me falta 1. Voy a ponerle aquí otro dato, 9. Listo. Entonces, bueno, primero mire lo siguiente. Bueno, voy a ejecutar y. Entonces voy a ejecutar y. Aquí le doy run. Ok, voy a ejecutar y. Aquí están todos los datos. Fíjese que y, así como está, no está ordenado de menor a mayor, ¿no? No está ordenado de menor a mayor. Entonces, si yo lo fuera a calcular a mano, yo lo primero que debería hacer es, bueno, veamos el tamaño de la muestra, a ver si tengo 5 datos o no. Vamos a ver el tamaño de la muestra, voy a ponerle length de y. Ah, 5, perfecto. Entonces el número de datos es impar, está bien. Entonces, ahora, si yo fuera a ordenar los datos, pues ya usted sabe la rutina. La rutina es sort. Listo. Y aquí están los datos ordenados. 2, 2, 5, 7 y 9. O sea que de acuerdo a lo que acabamos de decir, la mediana es el dato de la posición central. O sea que mire, 5. Entonces usted puede decir, en este caso, el 50% de los datos es inferior o igual a 5. Punto. Usted puede decir, el valor que acumula el 50% de los datos es 5. O por encima de 5 se encuentra el 50% de los datos. Listo. Ahora, ¿qué toca hacerlo así? No. Entonces, error garrafal, decir que la mediana es 2. Muy mal, ¿no? Porque aquí los datos no están ordenados de menor a mayor. Entonces, alguien descuidadamente puede decir, no, fácil, mire, aquí en toda la mitad está el 2. Muy mal, porque los datos no están organizados. Entonces, si usted va a calcular la mediana, ya tiene usted dos opciones. Usted no necesita ponerse a ordenar los datos, usted no necesita ponerse a hacer nada de las posiciones ni nada de eso. Simplemente escribe la instrucción median, pone median de X y ya, le tiene que dar 5. Bueno, no, perdón, median de Y, no de X, de Y. Le tiene que dar median de Y, le tiene que dar 5. Ahí está. Creo que, profe, en ese caso se suman los dos, ¿no? Se suman los dos y se divide. No, Suman los porque el dos y se conjunto de divide. datos es impar, ¿no? Entonces, fíjate que si yo ordeno los datos de menor a mayor, el dato que está en toda la mitad, que sería en este caso 5, es la mediana, Eh, si el conjunto de datos fuera par, ahí sí toca hacer eso. Ahí sí toca identificar los dos datos centrales y ahí sí toca sumar y dividir. Pero en este caso no. En este caso, fíjense que me da de una, 5. Ahora, si usted quiere calcularlo con la función quantile con n, quantile con n, usted pone quantile de y. ¿Que qué percentil quiere? Quiero el percentil 50, o sea, 0.5. Listo. Ahí está, 5 otra vez. Entonces la mediana es un valor que acumula el 50% de los datos. Acumula el 50% de los datos. Entonces, mire, la mediana tiene unas características muy importantes. La primera es que, número uno, la mediana es robusta, esa es la terminología, robusta a datos atípicos o a datos extremos. ¿Qué quiere decir eso? Voy a poner aquí un conjunto de datos nuevo, Z, por ejemplo, Z. Y Z va a ser exactamente el mismo Y. Mire, exactamente el mismo Y. Mire, lo voy a copiar, control C, y lo voy a pegar aquí, control V. Z es lo mismo que Y. Solamente que, para ilustrarle el concepto de robustez,
Solamente que en lugar de 9, supongamos que alguien escribe 19. En lugar de 9, alguien simplemente escribe 19. Entonces, voy a ejecutar Z. Voy a ejecutar Z. ¿Listo? Entonces, si yo voy a calcular la mediana, mire qué pasa cuando calculo la mediana. ¿Será que va a cambiar radicalmente respecto a lo que ya me había dado antes? Mire que cogí exactamente los mismos datos que tenía Y, lo mismo, igualito, y solamente le cambié uno. El 9 se lo puse por 19. ¿Será que va a cambiar el valor de la mediana? Vamos a verlo. Ah, no, me da 5. Me da 5. Mire qué pasa con el promedio. Si yo cojo el promedio de Y, mire que el promedio de Y me da, bueno, en este caso particular me da 5 nuevamente. Mire qué pasa con el promedio de Z. ¿Será que va a cambiar? ¿Será que no va a cambiar? Mire, me da 7. Se altera. Se altera. Acá dice, Kevin, profe, pero cuando es par no se podría hacer eso, ¿cierto? Tocaría buscar una aproximación, ¿no? Porque la mediana actúa sobre el número de datos y no sobre los datos en sí. Bueno, aquí vamos a hacer un par de comentarios a propósito de lo que dice Kevin. Y es que, bueno, primero, la mediana, yo le doy la razón a Kevin en algo, y es que la mediana no se calcula con base en la magnitud de los datos. Eso es muy importante. Eso es una muy buena observación. El promedio sí utiliza la magnitud de los datos, porque usted está sumando los datos y luego dividiendo. Pero en cambio la mediana no utiliza la magnitud de los datos, utiliza la posición de los datos. Entonces, cuando n es par, a uno le toca promediar los dos datos de la mitad una vez los datos han sido ordenados. Mientras que si el conjunto de datos es impar, pues la mediana ya le da de una. O sea que ahí no toca hacer una aproximación, simplemente ahí no toca hacer ninguna operación, simplemente uno dice, mire, la mediana da tanto, el valor del dato que a uno le da. Y siguiendo con esa observación, la mediana es muy robusta a los datos atípicos. ¿Por qué? Mire que cambié un valor, en lugar de 9, le puse 19. Y mire que la mediana ni siquiera se alteró. ¿Y por qué no se altera? Porque la mediana está basada en la posición de los datos, no en su magnitud, a diferencia del promedio. O sea que usted necesita, para poder calcular la mediana, usted necesita poder ordenar los datos. O sea, usted necesita que la escala de medición sea al menos de tipo ordinal. A diferencia del promedio, como el promedio se basa en las magnitudes, usted el promedio necesita que esté en escala al menos de intervalo, y la mediana y la media, el promedio, es muy sensible a las magnitudes. Aquí dice Brandon, es muy obvio, pero todo esto es para variables cualitativas, ¿verdad? No, 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 no. De hecho, la mediana se acostumbra a calcular más que nada con variables cuanti. Ah, exacto. Sí, 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 sí. Cuantitativas, correcto, cuantitativas. Claro, porque uno necesita por lo menos ordenar los datos y decir, listo, el 50% de los datos se encuentra inferior a tal valor. Por eso es que la mediana, y aquí están las notas, por eso es que la mediana, exacto, por eso es que la mediana se utiliza mucho cuando la distribución de los datos es sesgada. Me explico. Un poco el ejemplo que dábamos la otra vez. Si usted tiene unos individuos que tienen unos ingresos, la variable es ingresos, y de repente en la base de datos usted tiene un individuo, dos individuos con ingresos excesivamente altos, pues ¿qué va a pasar con el promedio? El promedio se jalonea muchísimo para la derecha. En cambio, la mediana no. La mediana, si usted incluye esos individuos con ingresos muy largos, muy grandes, pues
la mediana cumple una mejor labor centralizando los datos porque la mediana no se afecta por la magnitud de esos individuos con valores muy grandes. Entonces, dada esa observación, una manera de identificar si los datos tienen sesgos, es decir, una manera de identificar si hay individuos con valores muy grandes o muy pequeños de la variable, es por medio del valor de la media y de la mediana. Si la media y la mediana coinciden aproximadamente, o sea, si son valores muy semejantes, muy parecidos, quiere decir que la distribución de los datos es simétrica. ¿Qué quiere decir? Que no hay unos individuos así que jaloneen el promedio ni para adelante ni para atrás. Eso quiere decir que la distribución sea simétrica. Aquí dice Andrés algo. Es decir, que el DANE mide la pobreza con el promedio y no con la mediana. Eso es una buena intervención. Lo que puedo decir es que en muchos de los modelos de los ingresos que hacen los economistas, que hace inclusive el mismo DANE, hacen dos cosas para, de alguna manera, reportar acertadamente la información. La primera es pilas, reportan tanto el promedio como la mediana. Número uno, eso. Si uno ve, y esto es un truquito que se usa muy frecuentemente en la práctica, si uno ve que la media y la mediana son muy diferentes, quiere decir que hay valores que están jalonando mucho la variable para un lado o para el otro. Me explico. Supongamos que usted tiene unas notas, ¿no? Sus notas, sus calificaciones, lo que yo le decía la vez pasada, unas calificaciones. Y en esas calificaciones usted le fue súper bien. O sea, usted sacó 4,8, 4,9, 4,6, o sea, calificaciones muy altas. Y de repente en la última calificación le fue muy mal, sacó 0,3, o sea, como que marcó el examen. ¿Qué va a pasar con su promedio? Su promedio se jalonea mucho para atrás, se disminuye muchísimo. Es decir, ese conjunto de datos, ese conjunto de notas tienen sesgos. Claro, tiene una nota que introduce un sesgo porque jalonea mucho el promedio para atrás. ¿Cómo sería un conjunto de notas simétrico? Pues un conjunto de notas donde la media y la mediana son valores más o menos cercanos. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay valores que jaloneen el promedio ni para adelante ni para atrás. Aquí dice Juan, profe, ¿y qué parámetro determina qué tan cerca están? Muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Para evaluar la volatilidad o para evaluar la dispersión o la variabilidad o qué tan cerca están los datos, excelente comentario. Vamos a utilizar varias medidas. Está la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación. Hay varias. Las vamos a ver la próxima clase. Bueno, una de las cosas de la mediana es que, si usted se acuerda, la clase pasada vimos un montón de propiedades aritméticas del promedio, ¿no? Que el promedio con una constante, el promedio cuando se multiplica por una constante o cuando se le suma una constante, bueno. Y teníamos varias propiedades. La mediana no tiene esas propiedades tan fáciles de aplicar como si las tiene el promedio. Por eso aquí yo digo, no tiene propiedades aritméticas directas y sencillas de aplicar como la media aritmética. Entonces, esas dos medidas, tanto la media como la mediana, sí, se utilizan un montón, las dos, pero hay que ser muy conscientes de su utilización. ¿Por qué? Porque la mediana se basa en la posición de los datos y acumula cierto porcentaje de la información, mientras que la media se basa en la magnitud de los datos. Entonces decimos que dependiendo del valor de la media y de la mediana, pues uno ya sabe más o menos cómo están localizados los datos. ¿Que cómo se interpreta? Bueno, usted puede decir, el 50% de los datos se acumula en tal valor. Listo. Entonces, en un primer ejemplo, que en este lo voy a hacer supremamente rápido, porque pues básicamente ya lo hicimos.
En un primer ejemplo, fíjese que la variable en este caso tenemos unas resistencias, ¿no? Del concreto de alto desempeño. Entonces, mire que usted tiene un montón de números. Si usted fuera a calcular la mediana, es decir, el valor que acumula el 50% de las resistencias, si usted lo fuera a hacer a mano, lo que tendría que hacer es decir, ok, como lo voy a hacer a mano, primero tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, fíjese que ahí ya un primer inconveniente, ¿no? Imagínese ordenar estos datos de menor a mayor. Pues uno se demora, pues, ¿por qué? Porque hay 27 datos, es decir, listo. Si lo fuera a calcular a mano, la mediana, como tengo un número de datos impar, pues la mediana va a ser el dato que me queda en la posición n más 1 sobre 2. 27 más 1, 28. Sobre 2, 14. O sea que mire que la mediana está ubicado, la mediana corresponde a la observación ubicada en la posición 14 del conjunto de datos ordenado. Ordenado. Entonces, una vez usted ordena los datos y eso le da 7.7. ¿Que cómo lo hice? Ah, bueno, usted lo puede hacer a mano, entre comillas, sacando la posición, usted ya sabe que en este caso la posición es 14, ordenando los datos y accediendo a la posición 14 de los datos. Honestamente, yo rara vez lo hago así de largo. Yo rara vez me pongo a ordenar los datos y luego, y luego saber que si es la posición n más 1 sobre 2 y eso, no, yo rara vez lo hago así. Cuando yo tengo los datos, en un objeto, cuando tengo los datos brutos en un objeto, lo que yo hago es o uso la rutina median o uso la rutina quantile, de una, punto. No se complique con eso. Que si usted está en un quiz o en un taller o lo que sea, Juan Camilo, ¿toca hacerlo en R? ¿Lo puedo hacer? Pues no tiene que hacerlo en R, pero imagínese mientras usted ordena estos datos. O es más, imagínese mientras usted los introduce en Excel y luego de introducirlos en Excel se pone a ordenar los datos en Excel y luego ver cuál le quedó en la mitad. Aunque bueno, Excel tiene una rutina también para calcular la mediana, ¿no? Dependiendo de si lo tienen en inglés o en español, pues el nombre de la rutina cambia, pero pues también, o sea, a mano, mi punto es, a mano no lo haga. A mano no lo haga. Sí, Juan Camilo, tanto la rutina quantile como median, las dos ordenan los datos de una. O sea, si alguien quiere calcular la mediana, lo único que necesita son los datos. No necesita ordenarlos. Estas dos rutinas, median y quantile, ordenan los datos automáticamente y le reportan la mediana de una. De una. Correcto. Eso es muy cierto, pero no los deja ver ordenados. Pero de alguna manera no necesito verlos ordenados, ¿no? Porque Juan Camilo tiene un punto ahí importante y es que si yo no ordeno los datos, pues yo no los puedo ver. Pero si yo tengo, no sé, 500 datos, verlos no aporta mucho porque son demasiados datos. Entonces, la verdad es que yo rara vez los visualizo porque cuando son muchos datos, pues no tiene mucha gracia visualizarlos porque son muchos. Pero, como dice Juan Camilo, si uno los quiere ver, hay que ordenarlos, hay que utilizar la función sort. Ahora, la rutina sort, por defecto, tiene el parámetro decreasing igual a false. O sea que usted no necesita escribir esto. Por defecto, la rutina tiene decreasing igual a false. O sea que usted no necesita, digamos que, introducir este parámetro adicional para poder ordenar los datos. Listo. Ahora, otra cosa que podría pasar, y pilas, aquí yo necesito que todo el mundo esté muy pendiente, es a veces los datos se los van a dar ordenados en una tabla. Entonces, en este ejemplo,
Ya no es como en el ejemplo anterior de las resistencias de los concretos de alto desempeño, porque aquí los datos los tengo separados uno por uno. Aquí los datos los tengo brutos. Aquí los datos los tengo sin agrupar. Entonces, en ese caso, pues de una, usted puede utilizar la función median o usted puede utilizar la función quantile y si usted quiere ver los datos ordenados, pues le hace el sort y bueno. Pero si usted los datos los tiene en una tabla, como en este caso la variable es número de hijos, usted dice, bueno, hay 12 personas, porque mire que es la frecuencia absoluta, hay 12 personas que tienen 0 hijos. Hay 12 personas que tienen un hijo. Hay 6 personas que tienen 2 hijos. Bueno, etcétera, etcétera. Entonces, igual que con el promedio, si yo le dijera, recuerde lo que decíamos la clase pasada, calcule el promedio del número de hijos. Error garrafal, error típico, error imperdonable, sería 0 más 1 más 2 más 3 más 4 dividido 5. ¿Por qué? Porque está muy mal, porque eso ignora las frecuencias, eso ignora el hecho de que hay 12 personas que dijeron 0, hay 12 personas que dijeron 1, hay 6 personas que dijeron 2. O sea que calcular el promedio así de una estaría pichísimo, ¿no? Muy mal. Para eso vimos otra fórmula basada en las frecuencias absolutas y basada en las frecuencias relativas. Lo mismo con la mediana. Si yo le digo calcule la mediana del número de hijos, es decir, dígame el valor que acumule el 50% del número de hijos, pues un error garrafal sería decir, ah, mire, los datos ya están ordenados. Mire, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tengo 5 datos, la mediana me da 2. Muy mal, ¿no? Primero, porque no tiene 5 datos, tiene 40 datos. Ah, ¿por qué 40? Pues porque hay 12 personas que me dijeron 0. O sea, si usted fuera a imaginarse el archivo de texto con estos datos, usted debería tener 0, 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 0. Y luego de esos ceros debería tener 12 unos, o sea, 1, 1, 1, 1, 1, 1, bueno, etcétera, etcétera, y así con los demás valores. Si usted tuviera los datos así brutos, o sea, los datos así en un archivo de texto o los datos uno por uno, ahí sí usted puede utilizar la función median o la función quantile. Ahí sí. Pero si los tiene en esta tabla, no vaya a cometer el error de decirme que la mediana es 2. Mejor dicho, es el peor insulto que me puede hacer. Entonces ahí usted me puede decir, bueno, entonces, ¿cómo hago? Ah, bueno, entonces aquí usted básicamente le toca pensar un poco en la definición. ¿Por qué? Porque usted sabe que el tamaño de la muestra es 40. O sea, usted sabe que el número de datos es par. Ah, bueno, cuando el número de datos es par, la mediana se encuentra entre dos observaciones. Listo. Entonces, tengo que identificar esas dos observaciones. La n medios y la n medios más 1. Ok, voy a identificar esas dos observaciones, la n medios y la n medios más 1. Entonces, en este caso, n medios, pues bueno, ¿cuánto me da 40 dividido 2? Ah, pues 20. ¿Y cuánto me da 20 más 1? Ah, pues 21. O sea que la mediana se encuentra entre las observaciones 20 y las observaciones 21 dividido 2. Entonces usted me puede decir, bueno, ¿y cómo hago yo para saber cuáles observaciones están en si yo tengo los datos en esa tabla, ¿cómo hago yo para saber cuáles observaciones están entre las posiciones 20 y en las posiciones 20 y 21? Ah, pues muy fácil. Usted calcula las frecuencias acumuladas. Una vez usted ya sabe que las posiciones centrales son las posiciones 20 y las posiciones 21, pues usted calcula las frecuencias acumuladas. Es decir, veámoslas. Ceros, ¿cuántos tengo? 12. Ah, después de los ceros vienen los unos, los de un hijo. ¿Cuántos he acumulado hasta ahí? 24. Ah, o sea que, mire que las posiciones centrales necesariamente tienen que tener el valor 1. ¿Por qué? Porque
las primeras posiciones son de 0, ¿no? 0, 0, 0, 0. Ahí tengo 12 posiciones. Y con los unos ya acumulé 24 posiciones. O sea que necesariamente la posición de las observaciones 20 y 21 son 1 y 1, se repiten. ¿Y cómo se repiten? Pues 1 más 1, 2, dividido 2, pues me da 1. O sea que la mitad de los empleados, o sea que el 50% de los datos, el 50% del número de hijos es inferior a 1. O sea que la mitad de los individuos en la muestra tiene 1 o menos hijos. Punto. Que así es que toca interpretarlo, pues no. Usted lo podría hacer para adelante también, ¿no? El 50% de los datos tiene valores superiores a 1 o más hijos, o sea, 1 o 2 o 3 o 4. El 50% de los datos tiene número de hijos, el 50% de los individuos tiene número de hijos mayor o igual a 1. O lo puede hacer con menor o igual, como usted prefiera. Puede interpretarlo como inferiores o como superiores. Cualquiera de las dos. Entonces, primer comentario ese. Pilas, cuando usted tenga los datos en una tabla con categorías numéricas como en esta, no me diga median, no me diga quantile, porque no puede, porque tiene frecuencias, tiene frecuencias. Listo. Tercer comentario, que es el último, que es el ejemplo de aquí. Pilas, este ejemplo lo voy a hacer bien despacito, porque si usted entiende este ejemplo, va a poder entender la moda y va a poder entender los percentiles y va a poder entender todo lo que viene. Entonces póngale mucho cuidado a este ejemplo. A veces, los datos usted los va a tener así en intervalos. Recuerde estos intervalos de estos pesos. Tengo unos pesos de unos materiales y tengo categorías por intervalos, ¿no? O sea que tengo 2 individuos en el primer intervalo, tengo 5 individuos en el siguiente intervalo, tengo 29 individuos en el otro intervalo, etc. Entonces yo le digo, calcule la mediana. Bueno, primera cosa, igual que con el promedio, no vaya a coger las marcas de clase. Recuerde que las marcas de clase son los puntos medios del intervalo. No me vaya a coger las marcas de clase y las vaya a decir, bueno, mire que las marcas de clase ya están ordenadas, o sea que la mediana me da 19.5. Pues no. ¿Por qué? Pues porque usted tiene frecuencias. Usted en este intervalo, en el intervalo número 5, entre 19 y 20 kilogramos, tiene 118 individuos. Hay 118 valores entre 19 y 20, que ni idea cuáles son, simplemente sé que hay 118. O sea que la mediana me va a dar exactamente 19.5, no lo creo. No lo creo. Ahora, fíjese que este es un caso bonito donde la variable exhibe cierta simetría, ¿no? Mire que antes de ese intervalo, antes del intervalo 5, los números van decreciendo y después van también decreciendo como más o menos en el mismo orden. No en exactamente la misma proporción, pero más o menos en el mismo orden. Entonces, para calcular la mediana de un conjunto de datos agrupados, usted tiene que utilizar una fórmula especial. No voy a hacer la demostración de por qué es esa fórmula ni nada de eso, simplemente la vamos a ubicar y aquí está. Entonces póngale mucho cuidado a lo que vamos a hacer. Lo primero que usted tiene que hacer es identificar el índice. Lo primero que tiene que hacer es identificar el intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual a 50%. Relativa acumulada. Yo necesito identificar el primer intervalo que acumule más del 50% de los datos. El primer intervalo que acumule más del 50% de los datos. ¿Por qué el 50%? Pues porque estoy calculando la mediana, o sea, el percentil 50. Listo. Muy bien. Número 2.
Una vez usted identifica a ese intervalo, ya el resto es simplemente aplicar la fórmula. Recuerde que esta Y es el límite del intervalo, el límite inferior del intervalo. La A simboliza la amplitud del intervalo. N, el tamaño de la muestra. Usted me va a decir, ay, Juan Camilo, pero ¿por qué 0.5 por N? Ah, pues porque usted está calculando el percentil 50, ¿no? 50% en decimales 0.5. Este N mayúscula sub K menos 1 es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Y N sub K es la frecuencia absoluta de la categoría de referencia. O sea, de la primera, aquí lo más importante es esto, la primera categoría cuya frecuencia relativa acumulada supera el 50%. Listo. Entonces, claro, yo sé que así nomás viendo la fórmula es difícil de verlo, entonces lo vamos a hacer paso a paso entre todos, como para que usted, y lo voy a hacer en una hoja nueva, para que usted entienda bien cómo se hace. Si usted entiende esto, va a entender la moda, va a entender los percentiles fácilmente. Entonces voy a ponerle aquí cálculo eh, de la mediana, datos agrupados. Cálculo de la mediana para datos agrupados. Entonces, obviamente usted no necesita aprenderse esto de memoria. La fórmula, entonces, primera observación, no me vaya a utilizar la función median, ¿no? Porque la median solamente, la mediana solamente le pide a usted, le sirve a usted para datos brutos, le dice para datos brutos. Ahora, que si le voy a pedir demostrar estas fórmulas en los exámenes y demás, no. Es decir, a mí me interesa más que ustedes apliquen los conceptos más que demostrarlos. El nivel de dificultad de los exámenes y de los quizzes va a ser el de los talleres. O sea, si usted resuelve los talleres y los entiende, ese es el nivel de dificultad de los quizzes. Listo. Entonces, para calcular la mediana con datos agrupados, bueno, la fórmula es así. La mediana es aproximadamente igual a, ¿cómo así que aproximadamente igual? Claro, cuando yo tengo los datos agrupados, yo sé cuántos datos hay en cada categoría, pero no los conozco, o sea, yo no sé los valores exactos. O sea que yo no puedo hacer cálculos exactos. Número uno es. Va a ser igual a, ahí en la fórmula usted ve esto, y sub k menos 1 prima. Recuerde que este y sub k menos 1 prima es lo que yo había llamado antes el límite, ¿no? Con la L, el límite inferior del intervalo. Más a sub k, que es la amplitud del intervalo, multiplicado por, y aquí viene un cociente que usted no se tiene que aprender de memoria, repito, siempre lo va a tener a mano ahí en las diapositivas, 0.5. Ah, ¿por qué 0.5? Pues porque es el percentil 50 por n. 0.5 por n, el tamaño de la muestra, menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior sobre n sub k. ¿Listo? Entonces, hagámoslo entre todos. Hagámoslo entre todos. Es simplemente reemplazar. Entonces, el paso más importante es este. Identificar el índice del primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada es superior a 50%. Ese es el paso más importante. Entonces, usualmente lo que usted va a tener en un ejemplo, en un caso de estos, es que usted tiene los datos así. Usted tiene los intervalos y tiene las frecuencias absolutas. Entonces, para saber cuál es, para saber cuál es el valor del índice, cuál es el intervalo de referencia, cuál es el intervalo cuya frecuencia relativa acumulada supera el 50%, pues usted necesita calcular las frecuencias relativas. Entonces vamos a ver las frecuencias relativas
Esas están aquí calculaditas, igual que siempre. O sea, aquí no hay nada nuevo. Aquí están. Entonces, mire, aquí están las frecuencias absolutas, o sea, lo de la tabla. Primera categoría, primer intervalo, 2 individuos, 2 pesos. Siguiente intervalo, 5. Siguiente, 29. Siguiente, 70. Bueno, estos son los datos de las frecuencias de los intervalos. Entonces, lo primero que usted hace son las frecuencias relativas, o sea, las proporciones. Ah, ok, o sea que el 0.4% de los pesos está en la primera categoría, en el primer intervalo, luego el 1% de los pesos están en la segunda categoría, el 6% en la tercera, el 16% en la cuarta, etc. ¿Que yo debería usar estas proporciones? No, porque yo tengo que ir acumulando, o sea que necesito las frecuencias acumuladas. Por eso es que aquí utilizo el cum sum. Ahora sí, ¿será que estas frecuencias me quedaron bien? Claro, porque mire, la primera frecuencia relativa coincide con la primera categoría y la última frecuencia relativa es 100%, es 100%. O sea que ya lo acumulé todo, o sea que perfecto. Entonces necesita, mire, aquí usted tiene las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, ahora, necesito el primer intervalo que supere el 50%. Entonces veamos, ¿el primer intervalo supera el 50%? Uf, claramente no. El segundo, tampoco. El tercero, no, esto es apenas 8%, menos. El siguiente, no, 24%, todavía no. Ah, bueno, mire, es el número 5. 1, 2, 3, 4, 5. El quinto intervalo supera el 50% de todas las frecuencias absolutas observadas hasta ese momento. Es el primero, ¿no? Es el primer intervalo que supere esas frecuencias. O sea que el intervalo de referencia, o sea que K es igual a 5. O sea, este es el intervalo de referencia. Se lo pongo aquí. Categoría o intervalo de referencia. Listo. O sea que vamos a ir reemplazando. Vamos a ir reemplazando. Listo. Yo ya sé cuál es la categoría que necesito. Ok. Entonces, recuerde, esto es el límite, ¿no? ¿Cuál será el límite inferior del intervalo? ¿Cuál será el límite inferior del intervalo? O sea, necesito el primer intervalo, necesito el primer intervalo cuya frecuencia absoluta supere el 50%. Ya lo tengo, es 5. Ah, veamos el límite inferior de ese intervalo. Veamos el límite inferior del intervalo número 5. Ok, entonces vuelvo aquí a la tabla. Muy fácil. Vuelvo aquí a la tabla. Entonces, ¿cuál va a ser el límite inferior del intervalo? Entonces aquí me ubico 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este es el intervalo de referencia de 19 a 20. Entonces, ¿cuál es el límite inferior de ese intervalo? Ah, bueno, 19. ¿Listo? Entonces voy aquí. Este valor es 19. Perfecto. 19. Luego viene entonces este es el límite inferior, ¿no? Límite inferior. Listo. Luego viene la amplitud de ese intervalo. ¿Cuál es la amplitud de este intervalo? De 19 a 20. ¿Cuál es la amplitud de ese intervalo? Ah, pues fácil. Pues 1, ¿no? La amplitud de ese intervalo es 1. Esa es la amplitud del intervalo. Ah, ¿por qué 1? Pues 20 menos 19 es igual a 1. Listo. Bueno, luego 0.5 por n. Entonces, 0.5 pues es un valor, eso nada que hacerle. El n, tamaño de la muestra. No me vaya a decir 9, ¿no?
No me va a decir, ah, mire, tengo 9 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, muy mal. La cantidad de datos es la suma de las frecuencias absolutas. Mire, me da 450. O sea que el tamaño de la muestra es 450. Recuerde que el 450 es la suma de las frecuencias absolutas, ¿no? Desde la primera categoría hasta la última. Listo. Ah, ok. NK-1. ¿Cuánto es la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior? Frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Pues ya las tengo aquí calculadas todas. Mírelas, aquí están. Mire, frecuencias absolutas acumuladas. Entonces vamos a ver. Categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4, o sea, 112. Muy bien. Eso sería n sub 4, o sea, en este caso 112. Entonces esta es la frecuencia, esta es la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior, ¿no? De la categoría anterior. Ok, 112. Y bueno, eh, um, este valor de aquí es la frecuencia absoluta de la categoría de referencia, o sea, la categoría Profe, 5. tengo una duda. Sí, Ente- un segundo termino esto y lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la categoría? ¿Cuál es la categoría? La categoría 5. Ah, bueno, esta es mi categoría de referencia de 19 a 20. ¿Cuál es la frecuencia absoluta en ese caso? 118. 118. Ya te doy la palabra. 118. Listo. Vamos a ver si lo hice bien. Vamos a ver si hice los cálculos bien. Vamos a rectificar con lo que dice el ejemplo para ver que estoy en lo correcto. Entonces dice, bueno, 19, ok. 19, perfecto. La amplitud es Ahí en mi 1. duda no es 18. Esa ¿Perdón? es mi duda. Ahí no sería 18. 18. Vamos a ver, voy a ir a la tabla. Voy a ir a la tabla. Entonces, mi intervalo de referencia es este, ¿no? El quinto, el quinto. O sea que, pilas, este es L sub 5 y este es L sub 4. Y la razón por la cual ocurre así es porque recuerda que la primera categoría, el primer índice arranca en 0, ¿no? Entonces, en el primer intervalo, el límite inferior es 0 y el límite superior es 1. En el segundo intervalo, el límite inferior es 1 y el límite superior es 2. O sea que en el quinto intervalo, el límite superior, o sea, L5 es 19, no, L5 es 20 y L4 es 19. No, no este 18, no señor, es este 19. Ahora, este, este K-1 no indica que yo tenga que restarle 1 al valor o algo así, no. Ese K-1 indica que tengo que coger el límite inferior del intervalo. O sea, no, yo no tengo que restarle 1 a la cantidad o tengo que coger el intervalo anterior de la categoría anterior. No, es, me ubico, es que cuando yo tengo el intervalo, esa es una buena duda, cuando yo tengo el intervalo arranca desde LK-1, perdón, desde LK-1 hasta L sub K. O sea que en este caso tengo L sub 5 hasta desde L sub 4. Entonces fíjate que yo no es que esté restándole 1 o algo al valor, no. Simplemente el L sub 4 es lo que me dio a mí 19 y este de aquí es el que me da 20. Entonces yo no es que a 20 le esté restando 1 o que tenga que coger el del anterior, no. Porque recuerda que el intervalo 1,
arranca desde L0 a L1, ¿no? El intervalo 2 arranca desde L1 hasta L2. El intervalo 3 arranca desde L2 a L3. El intervalo 4 arranca desde L3 a L4 y el intervalo 5 arranca desde L4 hasta L5. O sea que a mí lo que me interesa básicamente es este señor que está aquí. A mí lo que me interesa es este señor que está acá. Este sería el L sub K menos 1. Y este señor sería el L sub K. Listo. Profe, ahí tiene que ver si el intervalo es abierto o cerrado. No, no. Yo sé que en algunos casos es abierto, en otros es cerrado, claro. Hemos venido trabajando así. Hemos venido trabajando así. Cerrado, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado. No, no importa. Abierto, cerrado. No, es el valor en el intervalo. Es el valor en el intervalo. Bueno, vamos a seguir viendo. Entonces aquí tengo, en mi solución tengo 0.5 por n, o sea, 0.5 por 450, o sea que perfecto, menos 112. Sí, menos 112, muy bien, sobre 118, perfecto. 19.958. O sea que la interpretación, el 50% de los materiales presentan un peso menor o igual a 19.958 kilogramos. Ah, que yo lo podría interpretar diferente, claro. Usted podría decir, el 50% de los materiales presentan un peso superior a 19.958 kilogramos. Entonces, algo, digamos que de una vez usted debe ir intuyendo es, pilas. Cuando usted tenga los datos brutos, cuando usted tenga los datos así uno por uno, mándese de una con la función median o con la función, perdón, aquí me pasé. Mándese de una con la función median o quantile. Listo. Si usted tiene los datos brutos, si usted lo tiene los datos uno por uno, sean 1000 o sean 100 o sean los que sean. Si usted tiene los datos en una tabla, ahí le toca pensar. Ahí ya usted no puede aplicar la función de una vez, dependiendo de si tiene la tabla con categorías numéricas o si tiene intervalos. Si tiene intervalos, ahí le toca utilizar esta fórmula. ¿Sí? En R no hay alguna una función que me haga eso con los grupos y yo le mande parámetros. No, pero es una excelente, esa es una tarea. Cuando yo di la clase de programación, una de las tareas es hacer una rutina, que el estudiante haga una rutina, haga una función personalizada, haga una macro, entre comillas, que haga ese cálculo de forma exactamente, no sé quién lo dijo, pero que haga exactamente eso. Que como parámetros yo le meta la tabla, por ejemplo, y como output me dé el resultado. Excelente, esa es una muy buena tarea, pero pues esta no es una clase de programación. Aquí me preguntan. ¿Cómo se llama esa clase? Aquí, no, esa es una clase esa es una clase de programación más en la carrera de estadística que en estas clases generales. Yo en mi canal de YouTube tengo toda una sección, tengo toda una categoría de una materia que di hace poco de análisis de datos y ahí yo les indico cómo hacer funciones. Pero para esta clase no voy a introducir eso porque pues me desvío de la estadística. Aquí pregunta Anderson, ¿la interpretación también puede ser mayor o igual a la mediana o solo mayor a la mediana? A ver, siendo absolutamente estrictos, dependería del tamaño de la muestra, de si es par o impar, pero para estar a salvo yo siempre digo mayor o igual o menor o igual. Y no hay ningún problema. Mayor, igual o menor igual, y así uno está a salvo. Excelente observación, Anderson. Aquí Kevin dice, solo mayor.
Solo mayor si el conjunto de datos es par. Solo mayor si el conjunto de datos es par. Sería mayor o igual si es impar. Pero para estar a salvo, para no tener que pensar en eso, yo siempre digo mayor o igual o menor o igual. Listo. Vamos a terminar la clase con las siguientes observaciones. Primero, acabamos de hablar de la mediana, percentil 50. Entonces alguien me puede decir, Juan Camilo, pero ¿yo solo podría calcular el percentil 50? Y la respuesta es no, usted puede calcular el percentil que usted quiera. Usted puede calcular el percentil 30, por ejemplo. Entonces, voy a pasarme un momentico la moda, ya ahorita al final la vemos. Un percentil general, aquí yo le pongo percentil T. Un percentil se define como cualquier valor tal que el T% de los datos es menor o igual que dicho valor. Entonces, si yo le digo, calcule el percentil 30, pues usted me tiene que dar el valor que acumule el 30% de los datos. Calcule el percentil 75. Usted me tiene que dar el valor que acumula el 75% de los datos. Ok. O sea que si yo calculo el percentil 75, eso yo lo puedo interpretar de dos maneras, ¿no? Y la respuesta es sí. Si usted calcula ese valor, el 75% de los datos es menor o igual a ese valor, lo que quiere decir que el 25% de los datos es superior o igual a ese valor. Un poco, yo este ejemplo, ahí sería por abajo, ¿cierto? Correcto. Siempre es por abajo, correcto. El del percentil, correcto. Si uno dice, esto es como cuando uno, pues bueno, ustedes no lo han presentado, pero cuando les toquen, bueno, en el ICFES o en las pruebas saber, si a alguien le dicen, usted fue percentil 90, usted en las pruebas Saber Pro o en el ICFES fue percentil 90, ¿esa persona debería ponerse feliz o debería ponerse triste y decir, no, me fue re mal? Si a alguien le dicen que fue percentil 90, si a alguien le dicen que fue percentil 90, esa persona, pues yo me pondría feliz. ¿Por qué? Porque quiere decir que mi calificación en la prueba está por encima del 90% de los estudiantes. Exacto, le ganó al 90% de los estudiantes que presentaron la prueba al mismo tiempo con usted. O sea que el 10% está por encima suyo. O sea que un percentil es un valor que acumula un porcentaje de la información, siempre por debajo, siempre por debajo. Claro, aquí dice Kevin, es en el percentil igual que la mediana, correcto. La mediana es el percentil 50. O sea que por debajo tiene el 50% y por encima tiene el otro 50%. El percentil 90 es un valor, es lo mismo, o sea, es un valor que acumula el 90%, o sea que por encima tiene el otro 90%. Si a alguien le dicen, usted fue percentil 15 cuando presentó el examen, o sea que uno dice, uy, no, me fue muy mal. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que mi calificación supera apenas el 15% de las calificaciones de otros estudiantes. O sea que por encima mío estaría el 85% de todos los estudiantes. Entonces, bueno, aquí Kevin toca otro tema, dice, cuando lo presenté fue por deciles. Excelente, de una vez, aquí ya esto me da pie a otra cosa. Y es que hay unos percentiles muy particulares. Los cuartiles, aquí sí con R, los cuartiles son los percentiles 25, son los percentiles 50 y son los percentiles 75. Este percentil 50 obviamente es la misma mediana o cuartil 2. El percentil 25 va a ser el cuartil 1. O sea que el percentil 75 va a ser el cuartil 3.
Entonces, aquí me dice Juan José, ¿qué diferencia hay entre percentil y porcentaje? Y la diferencia, Juan, es toda. Muy buena pregunta y esta estoy seguro que va a ir en un quiz después. El percentil es un valor, que acumula un porcentaje de la información. O sea, un percentil no es un porcentaje. Primera cosa, un percentil no es un porcentaje. Es un valor que acumula cierto porcentaje. Es un valor que acumula cierto porcentaje. Entonces, bueno, que si mi variable está dada en puntos porcentuales, pues bueno, pues va a ser un porcentaje. Pero en general, un percentil no es un porcentaje, es un valor que acumula cierto porcentaje de la información. O sea que los percentiles están en las unidades de la variable. O sea que si usted está trabajando en kilogramos, pues su percentil va a estar dado en kilogramos. Si usted está trabajando en millones de pesos, pues su percentil está en millones de pesos. Si usted está trabajando en grados Fahrenheit, pues su cosa va a ser en grados Fahrenheit, su percentil va a ser en grados Fahrenheit. Entonces, número uno es. Número dos, así como existen los percentiles, también existen, por ejemplo, los quintiles. Lo voy a poner en otro color. Si alguien me dice a mí los quintiles, pues bueno, espero que a ustedes les suene esto. Cuartiles a mí me suena a 4, ¿no? Entonces hay 1, 2, 3 cuartiles. Quintiles, ¿cuántos va a haber? Pues va a haber 4, ¿no? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuál es 4? Pues el percentil 20, el percentil 40, el percentil 60 y el percentil 80. Este va a ser el quintil. Este va a ser el quintil 1, el percentil 40 va a ser el quintil 2, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. El quintil 3 y el quintil 4. Que cómo funcionan ¿cuántos deciles hay? Pues hay 9 deciles. Aquí pregunta Brandon. Bueno, hay varias preguntas. Juan dice, profe, ¿el cuartil 4 existe? Sí. El cuartil 4 sería el percentil 100. Y el percentil 100 es el máximo de la variable. Excelente pregunta. Entonces, el cuartil 4 existe y es el percentil 100 y es el máximo de la variable. Perfecto. Brandon dice, ¿por qué dividen en 4 y 5 los valores o algo así? Bueno, Brandon, eso es porque, digamos, eso es arbitrario. Si yo quiero los cuartiles, estoy dividiendo en 4 partes. Por eso me toca 25, 50, 75 y 100. Si yo estoy haciendo los quintiles, estoy dividiendo en 5, 20, 40, 60 y 80. O sea que si yo estoy haciendo los deciles, como decía Kevin, pues necesito los percentiles 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Depende de la cantidad de porciones que yo quiera. Entonces, si yo, póngale mucho cuidado a esta última parte, si yo tengo, por ejemplo, los datos de las resistencias, los voy a copiar. Si yo tengo los datos de las resistencias, los voy a copiar aquí en R. Los voy a pegar acá. Aquí están los datos de las resistencias. Listo. Y a mí me dicen, ok, aquí ya están los datos. Mire, ahí ya están los datos, ya los corrí, tengo los datos brutos, estos son datos brutos. Si a mí me dicen, ok, necesito que calcule los percentiles, necesito el percentil 30, perfecto. Necesito el percentil 75, perfecto. Y necesito el percentil 90. Necesito esos 3. Entonces alguien me puede decir, ok, utilizo la función quantile, le pongo las resistencias, o sea, la X, y luego en props yo le pongo todos los percentiles que yo quiera. Entonces el 0.3, el 0.75,
coma y el 0.90. Entonces mire que con esta función quantile usted puede calcular todos los percentiles de una sin necesidad de hacer ningún cálculo adicional. Y pilas, esta función, esta rutina quantile, solo le sirve para datos brutos, para datos así uno por uno. Si están agrupados, le toca con otra función, pilas, le toca con otra fórmula, pilas. Entonces, mire que voy a calcularlos, vamos a ver. Aquí están. El percentil 30 me dio 7.16. Ah, ¿cómo se interpreta eso? El 30% de los materiales tiene resistencias inferiores o iguales a 7.16 unidades. Ah, Juan Camilo, ¿lo hubiera podido interpretar diferente? Claro, usted podría decir el 70% de los materiales tiene resistencias superiores a 7.16 unidades. Ah, bueno, tengo el percentil 90. Entonces, ¿cómo se interpreta ese valor? Ah, bueno, el 90% de los materiales tiene una resistencia inferior o igual a 10.4 unidades. Lo mismo que con lo del ICFES, ¿no? Ah, que yo fui percentil 90. Ah, eso quiere decir que mi calificación es superior o igual al 90% de las otras calificaciones. O si usted quiere verlo de otra manera, podría decir el 10% de las calificaciones, o el 10% de los estudiantes tuvieron una calificación superior a la que yo obtuve. Pero, profe, una pregunta. Ahí usted dijo por ejemplo, acá con lo de las resistencias de que eran menores a ese 10. Y cuando hizo el ejemplo con las calificaciones, dijo que eran mayores. Ahí, ¿cómo lo interpreto? No sé si lo confundí. Voy a volverlo a decir, tal vez lo dije mal o alguna cosa, pero lo voy a repetir. 90%. Si el percentil 90 me da 10.9, quiere decir que lo puedo interpretar de dos formas. El 90% de las resistencias, el 90% de los materiales tiene una resistencia menor o igual a 10.94. El 90% menor o igual a 10.94. Otra manera de decirlo es, el 10% de las resistencias o el 10% de los materiales tiene una resistencia superior o igual a 10.94. O sea, el percentil a mí lo que me dice es el porcentaje por debajo. O sea que el restante está por encima. Es eso. O sea que, repito, este 7.16, el 30% de las resistencias es inferior o igual a 7.16 unidades. Otra manera de decir lo mismo es el 70% de las resistencias tiene el 70% de las resistencias es superior o igual a 7.16 unidades. Listo. Ahora, lo que más me importa es la interpretación, pilas. Esta función quantile en R le sirve para datos brutos, lo he dicho 1000 veces hoy. Ah, Juan Camilo, ¿qué pasa si los datos están agrupados con un intervalo? Mire, cuando los datos estén agrupados, mire que la fórmula es igualita a la que acabamos de hacer. Solamente que mire que aquí ya no aparece 50, sino le aparece una T. O sea que si yo le pido, por ejemplo, el percentil 80 con datos agrupados, ¿usted qué tiene que hacer? Ah, bueno, el primer paso es el intervalo, identificar el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual a 80%. O sea, es lo mismo que hicimos con el 50, solamente que en lugar de 50, pues con 80. Y mire que la fórmula es igualitiquitiquitica. Ah, que es que en la fórmula de la mediana, en la fórmula de la mediana a mí me aparece 0.5 por el tamaño de la muestra. Pues lo mismo aquí, solamente que en lugar de multiplicar por 0.5, usted tiene que multiplicar por 0.8, por 0.8. El cuartil 4 es 100%, correcto, eso es así, muy bien.
Aquí dice Kevin, profe, entonces ahí tenemos que hacer sí o sí la frecuencia acumulada para saber eso. Claro, literalmente. Excelente comentario, Kevin. Sí, yo tengo los datos con intervalos, o sea, en tablas. Necesariamente le toca sacar las acumuladas, necesariamente. Y mire que la fórmula es igual y tiquitiquitica a la anterior. Solamente que en lugar de 0,5, pues está trabajando con 0,8. Solamente que en lugar de 0,5 está trabajando con 0,3. Solamente que en lugar de 0,5 está trabajando con 0,75. Bueno, listo. Entonces, cuando tenga los datos agrupados, le toca utilizar esta fórmula. Si usted tiene los datos brutos, puede calcular, puede utilizar la función quantile. Ah, existe otra función que se llama la función de resumen, que es resumen de 6 números. Y mírela, es la función summary. La función summary, la rutina summary, mire lo que hace. Coge el objeto y le calcula 6 números. El mínimo, le calcula el máximo, le calcula la mediana, la media, y además le calcula el cuartil 1 y el cuartil 3. Uy, ¿cómo así el cuartil 1 y el cuartil 3? Ah, pues usted ya se lo sabe. Percentil 25 y percentil 75. Los cuartiles cumplen una función muy importante en estadística porque son la base para identificar datos atípicos por medio de diagramas de caja, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, esta función summary para datos brutos sin agrupar le dicta a usted 6 números, el mínimo, los cuartiles, la media y el máximo. Listo. Ah, Juan Camilo, que tengo datos en intervalos. Sí o sí le toca las frecuencias, sí o sí. Y con la moda, y con esto termino mi comentario de la clase de hoy, la moda la dejo de últimas por lo siguiente. Bueno, primero, si usted tiene una variable cualitativa en escala nominal o ordinal, pues es el dato que más se repite y se acabó. Entonces, usted puede medir, por ejemplo, si usted va a esta tabla y yo le digo, calcule cuál es la moda del número de hijos, pues usted me va a decir cuál es el dato que más se repite. Pues hay dos, ¿no? El 0 y el 1. O sea que este es el caso, este es un caso bimodal, porque los datos que más se repiten son el 0 y el 1. Hay dos modas, el 0 y el 1. Listo. ¿Qué pasa si yo tengo una variable cuantitativa de razón o de intervalo agrupada por intervalos? Le toca sí o sí volver a hacer la fórmula con las categorías. Y usted me va a decir, uy, Juan Camilo, pero ¿qué son todas esas frecuencias? Y yo le voy a decir, pues lo mismo de antes, y es, identifique la categoría, ya no que supere el 50%, no. Identifique la categoría de los intervalos con mayor frecuencia. Ah, bueno, pues entonces, si usted quiere ir a un caso particular, veámoslo aquí, mírelo acá. Ah, ¿cuál es el intervalo con mayor frecuencia? ¿Cuál es? Ah, venga a ver, lo miramos, el intervalo con mayor frecuencia. Otra vez el número 5, porque mire que es el que dice 118. Ese es el que tiene mayor frecuencia, si se da cuenta aquí, 118. Ya no le toca las frecuencias relativas, ya no, eso es para la mediana. Para la moda, usted necesita el intervalo con mayor frecuencia. En este caso, es el quinto intervalo nuevamente. Listo. Ok, una vez usted identificó el intervalo con mayor frecuencia, pues si hay dos intervalos con la misma frecuencia, pues serán dos puntos de referencia, o sea, dos modas. Ah, bueno, ya usted ya sabe qué es esto, el límite inferior del intervalo, ya lo sabe. Ya sabe qué es el A. Ah, pues la amplitud del intervalo. Ah, ya sé, el n sub k, ¿qué es? Pues la frecuencia absoluta del intervalo 5. Y cuando usted vea el n sub k menos 1, pues va a ser la frecuencia, pero del intervalo anterior. Y cuando usted vea n sub k más 1, pues es la categoría del siguiente intervalo. O sea que, básicamente, repetir la fórmula de la mediana, pues obviamente no es igualita
Es diferente, es totalmente diferente, pero la dinámica es la misma. Y así como decía alguien ahorita, sí o sí le toca trabajar con las frecuencias, punto. Entonces, dentro de los mensajes más importantes que yo quiero darle hoy es el siguiente. Primero, medidas de tendencia central. Tiene usted la mediana, la media y la moda. Que dependiendo de si los datos están agrupados o no, usted puede utilizar algunas rutinas o le toca utilizar otras fórmulas. Depende de. Que si los datos están brutos. Pues bueno, fácil. La rutina median o quantile. Que si los datos están agrupados por intervalos. Bueno, usted ya sabe que existen otras fórmulas. Que los percentiles. ¿Que solo puedo calcular el percentil 50? No, usted puede calcular el percentil que usted quiera. Dependiendo de lo que usted quiera describir. Yo quiero describir el valor que acumula el 25% de los datos. Bueno, necesita el percentil 25. Que a mí me dijeron que yo fui el percentil 90. Pues le fue muy bien porque su valor, su calificación es superior al 90% de las demás calificaciones. Entonces, para describir la tendencia de los datos, usted tiene varias alternativas. Mediana, media y moda. Y para describir la localización, usted tiene los percentiles. Ojo, los cuartiles son percentiles, ¿no? Solamente que son percentiles especiales, el 25, el 50 y el 75. Aquí alguien me pregunta, profe, ¿eso es para determinar el número exacto que es la moda? Sí, lo que acabamos de ver es para saber el número exacto de la moda, sí. No, esto bota un número. Toda esta forma bota un número. Igual que con el percentil, eso es un número, no un intervalo, un número. El punto de referencia es un intervalo, pero al hacer todos estos calculitos me da un número. Y acá dice Brandon, ¿el resultado de esa fórmula da la moda? ¿Arroja el intervalo con mayor frecuencia? No. A ver, yo a ojo, mirando las frecuencias, tengo que ver cuál es el intervalo con mayor frecuencia. Entonces yo miro aquí, yo miro aquí en mis intervalos, venga a ver cuál es el intervalo con mayor frecuencia, es el 118, listo. Y este intervalo número 5 es el punto de referencia para calcular la moda. ¿Tienen que estar ordenados los datos para hallar la moda? Muy bueno, no. Exacto, solamente saber cuál se repite, correcto. O el intervalo que más se repite, correcto. Entonces, este 5 es el punto de referencia para aplicar, para calcular toda esta fórmula. Toda esa fórmula. Listo. Bueno, señores, con eso cierro la clase de hoy. Recuerden que van a tener todo el material dispuesto en Moodle y en el Dropbox. Y la próxima clase vamos a trabajar con medidas de variabilidad. Ya por hoy terminamos las de tendencia y las de localización.